congresista y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, para que usted pueda entender en términos sencillos qué consecuencias tiene la cuestión de confianza, cómo se plantea, qué circunstancias y cómo se procede. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, Juan Carlos, muy grato volvernos a encontrar en circunstancias que en realidad agrandan más la cosa sobre hechos que están marcados por la Constitución y la práctica democrática. Lo que es preocupante es que el presidente de la República diga una cosa, y usted lo ha dicho, sale la vicepresidenta, sale el presidente del Consejo de Ministros, sale otro congresista, y prácticamente lo deja mal al presidente, ¿no? Acabo de escuchar en el camino, incluso, salvo que la pronunciación esté mal, prácticamente el presidente del Consejo de Ministros ha dicho mañana irá el ministro, ¿no? Como que ya que va a ir solo. Me da la impresión, al menos de la literatura, aunque a veces ahora pues el lenguaje, la gramática, todo es tan confuso, pero esa sería la versión. Acabo de escucharlo. Que va solo, bueno, Igor Malta se lo preguntó, Sí, va a acompañar y no respondió. No, sí, dijo, irá el ministro. Dijo, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que pensarlo, porque mire, si bien la Constitución, en el artículo 129, por eso lo aclaré a algunos que estaban confundiendo, pueden ir voluntariamente, pero lo que no puede el Ejecutivo, y esto que quede bien claro en este sistema híbrido parlamentario y presidencialista, más presidencialista en algunas cosas, es poner la agenda al Congreso. Eso es imposible, no pueden ellos marcar la agenda. Entonces, ¿lo podría escuchar, por ejemplo, si es que piden la palabra o tampoco cabe? Bueno, primero el Pleno tendrá que autorizar si los acepta o no. O sea, cuando una cosa es voluntaria, yo ministro puedo ir también, pero el Congreso puede negar por qué. Porque más temprano Luz Salgado había dicho puede ir, pero el interpelado es el ministro de Educación y es el Congreso, pero en este caso, se revisa bien, tendría que tener la aceptación, digo yo, por lo menos de la Junta de Portavoces para decir que venga, por lo menos, porque la práctica y el propio reglamento... ¿Eso se lleva por usos y costumbres o por una norma? En el reglamento está, o sea, en blanco y negro está en la Constitución que pueden ir. Entonces ahí podría decirse voluntariamente, porque eso está jugando con algo que no se usa en el país, y es la estación de preguntas. Es que nosotros hemos recogido del sistema parlamentario inglés, por ejemplo, la estación de preguntas, y está establecida en la Constitución y en el propio reglamento, que sería interesante que la utilicen, porque los ministros van, hacen un diálogo, no una interpelación, cuidado, es una especie de información, de la calidad de los políticos yo tengo en el conocimiento de la alta élite que tenemos en el Parlamento, lo que digamos eso es para que tú te informes directamente del ministro cómo va su actuación, tienes una inquietud, pero ahora es otro tema. En este caso si va acompañado por el gabinete en pleno, es un gesto político de todo el gobierno, todo el Ejecutivo está respaldando al espíritu del cuerpo en torno al señor Saavedra. Ahora, Saavedra tiene que responder temas bien delicados sobre los que recae responsabilidad política que la tiene. Aunque él haya dicho que en el caso de la compra de las computadoras, él no hizo el seguimiento, que en el caso de los panamericanos ha dado algunas explicaciones. Pero vamos que en todos los casos sobre los que se le va a preguntar alcanza responsabilidad política. Entonces, aquí lo que estamos viendo, más creo yo que hay es un juego de pulseo político y de gestos políticos. Miren, Pamela, yo diría que aquí hay una especie de confusión. Estamos como esto que está sucediendo, que es dramático, que dijo que van a cortarle los órganos, etcétera, ¿no? La ciudadanía se puede impresionar. Esto es una cosa natural que un ministro está obligado. ¿Cuál es el problema? Es su obligación ir, en el caso de preguntas, pero en el caso de una interpelación ya son motivaciones. Y no pueden decir, miren ustedes cómo desinforman, ¿no? Y la gente se puede confundir. No tiene nada que ver la ley de las universidades aquí, porque al fin y al cabo la ley universitaria y el programa de educación que tiene el Ejecutivo podrán continuarlo, siempre y cuando el Congreso también se lo permita en la parte legislativa, ¿no? Pero en este caso hay cosas más importantes, lo que usted ha dicho, lo que no se dice que efectivamente se habla de millones, se habla no solamente de responsabilidad política, podría haber como consecuencia de lo que salga en la interpelación, de ser cierto, amén de la censura, podría haber pues una acusación constitucional, etcétera, y responsabilidades de terceros, ¿no? Porque tiene que aclararse. La nación es dueña de esos cientos de miles de millones de soles que están en juego, por un lado, y otras irregularidades que pueden ser éticas, ¿no? ¿En qué momento se podría plantear la cuestión de confianza?
Una vez que el Parlamento... ¿Solo el ministro o el presidente del Consejo de Ministros? El ministro también puede hacerlo. El ministro puede hacerlo. Una vez que se haya votado... Es inusual cuando en un tema estrictamente de interpelación pueda decirse, bueno, ahora yo quiero plantear porque generalmente sobre una iniciativa legislativa. Hay cosas inéditas acá que no se han practicado, ¿no? Entonces podría el ministro, ya a esta altura no, por una iniciativa legislativa, decir yo hago cuestión de confianza sobre la ley universitaria de forma total, sin que la toque. Bueno, eso es lo único que es inusual porque está siendo interpelado, le negaría la confianza y automáticamente tiene que renunciar, ¿no? Pero claro, pero ahí sería sobre su cargo. Sí, claro. Pero lo que bueno, si van todos, como dice Pamela, para hacer un gesto tendrían que hacerlo completo el gesto. El presidente del Consejo de Ministros tendría que hacer cuestión de confianza y se le niega la confianza y se va todo el gabinete. Claro. Se va todo el gabinete. Lo que se especulaba era que si tú planteas después de la interpelación un pedido de censura, ahí yo como presidente del Consejo de Ministros presento la cuestión de confianza para que si no me la das, va todo el gabinete y ya iría uno y suponemos que en el segundo gabinete iría también Saavedra como provocación, ¿no es cierto? Para que sea el segundo gabinete bueno, que se pero va mire, también. esa provocación, yo no sé, yo nunca he visto en los últimos 100 años que un presidente de la República exponga tanto a un gabinete de un gobierno tan frágil, donde no tiene... Mire, estamos viendo que no sé cuántos son, 13, 14 los parlamentarios, creo que están divididos en 10, porque uno dice una cosa, el otro dice... No respetan al presidente de la República, su bancada, y parece que la oposición lo respeta más que su propia gente que está ahí, porque entre contradecirlo mejor me quedo callado, ¿no? Mi presidente, jefe de mi partido. Entonces, esto es bien serio. Yo no creo que llegue en eso, pero de llegar es un mecanismo constitucional. ¿Sabe para qué está esto? Para que cuando el Parlamento no deja gobernar a un presidente y él sabe por termómetro que el pueblo lo apoya y que el papelón es del Congreso y que está disminuyendo su bancada, entonces el presidente opta para poder avanzar en disolver el Congreso, que no es cerrar, yo he escuchado cerrar, hay una diferencia, ¿no? Es disolver y convocar a elecciones parlamentarias. Yo no sé a esta altura quiénes saldrían beneficiados. Ahora, eso tiene una consecuencia natural. Se entiende que si el pueblo está en desacuerdo con la actitud del Congreso, le va a dar una mayoría parlamentaria al presidente o a sus aliados. Si no se la da, claro, es una estrategia para revertir, si no se la da, prácticamente le están quitando la confianza al presidente, ¿no? Mire, aquí no hay esto. La gran pregunta es, ¿a los otros argumentos tiene el presidente en estos momentos, el presidente Kuczynski, ese respaldo popular que le permitiría navegar en la turbulencia Pamela, de un Congreso disuelto? Pamela, mire usted, yo creo que en 2 meses o 3, lamentablemente, y esto es una observación de los ciudadanos, el presidente, en vez de capitalizar con el pueblo, que hubiera sido su defensa ante esta situación, porque uno puede tener minoría parlamentaria, pero tiene respaldo popular. Entonces yo creo que más bien se está debilitando cada vez más, ¿no? El solo hecho, mire, hay cosas mayores que esta, yo le digo desde un punto de vista incluso constitucional, política. Un presidente, yo no he visto, no sé si usted recuerde la historia, que vaya un presidente a otro país y raje pues de su parlamento, raje de la universidad, critique seriamente el desenvolvimiento interno de su esa país. actuación fue impropia, ¿no? Más que impropia, podría costarle una cosa mayor en cualquier otro lugar. Y fíjese esos retos, lo que pasa es que aquí se dicen tantas cosas y la gente debe aprender a ver ya que el que dice hay que exigirle lo que dice. Usted está viendo ahorita que Renzi, en Italia. ¿Ya? Dijo textualmente, si yo pierdo el referéndum, error político de él, ¿no? Pero lo dijo. Claro. Y lo prometió, lo pero lo ha respetado a los 20 minutos, ¿no? Ya anoche ha dimitido, ¿no? Matteo Renzi. Yo no sé si eso se seguiría aquí, todo lo que dice, con cuánto nos quedaríamos si eso fuese una verdad. El problema es que si hablas, si prometes y después no cumples, pierde legitimidad. Exacto, mire, eso es lo que se llama, miras, el desarrollo de la civilización política. Aquí se dice todo, aquí se cometen 1000 delitos y no pasa nada, y eso es la gente lo está viendo, porque hay una impunidad total en lo político, en lo penal y en el desarrollo. Entonces tú no, ¿cómo crees aún? Yo acabo de ver un titular, empiecen a buscar 72 congresistas. Claro, yo eso no sé, pero reflejando a lo que dijo sinceramente, Galarreta, que si van a plantear la cuestión de confianza, vocero de Fuerza Popular, entonces que empiecen a calentar los ministros. Estamos en un nivel de debate tan chato cuando es muy bajo, le diré, como cuando para las estar hablando. consecuencias de lo que se está hablando parece que estuvieran tomando con una ligereza, como si la cosa estuviera pues ahora, todos dime a una favor cosa. de uno o de otro. Pamela, las salidas están en la Constitución.
Si quieren, censuran a los ministros. Si quieren, disuelve el Congreso. El pueblo dirá cuál es la nueva representación parlamentaria. Si quieren, va a ganar el presidente también. No hay problema y no hay que desesperarse porque está contemplado en la Constitución, por más que su origen no me agrade. Esa es la está contemplado. Usted no es el único que ha hablado de la posibilidad de la vacancia de la presidencia. Y hay algunos observadores, periodistas, columnistas que han deslizado esa palabra y Pero estamos... bajo qué momento Bueno, político. mire, lo dicho en un país extranjero es más grave que el tema del ministro. O sea, éticamente, eso no se ha visto en la práctica política, en toda la historia republicana. Es como si usted, mire Juan Carlos, tiene un gran lío con su hermano, Pamela le invita a almorzar a su casa, está con la familia y usted va a rajar de su hermano. Yo creo que ahí más bien de repente habla flores de su hermano, ¿no es cierto?, en casa ajena. Entonces, esto, lo que pasa es que también la ciudadanía nos falta un poco de civismo, porque yo creo que esto va a debilitar mucho. Y fíjese usted una cosa muy interesante que no nos estamos percatando. Yo la escuché a Pamela, creo, decir Andahuayla, se cerró la gente, pero en la calle, ¿qué le decían? Corrupción. O sea, la preocupación es de la corrupción, de una impunidad total. Todos estos temas mañana, como se destituye, no sé, 200 generales, dice que van a ascender 13. ¿Conocemos la norma en total? ¿Cuántos generales van a haber en el país? El ministro del Interior en otras épocas ya hubiera renunciado. No pueden haber muertos por 300 así a cada rato. Yo me acuerdo de José María de la Jara, para darle gusto a Acción Popular, que cuando murió un estudiante en el primer gobierno, un estudiante aprista en el Cusco, inmediatamente presentó su denuncia, ¿no? Hoy hay cosas más graves, sí, le digo, que lo de saber en materia de interpelación y que no están siendo interpelados otros ministros. Nada raro sería que lo lleguen al ministro del Interior y esto va a ser una continuidad, ¿no? Para cerrar la explicación en torno y la gente tenga claro el tema de la cuestión de confianza. Se interpela al ministro el día 7, el miércoles, y antes de esperar la posibilidad de que sea censurado, que se vote la censura, el Premier plantea cuestión de confianza No, o una porque vez que sea tendría censurado. que estar el Premier ahí y así esté el Premier físicamente, podría la mesa directiva decir, señor ministro, no es una cuestión de debate, ¿no? Entonces, en la próxima, porque ahí tiene una agenda, que es la interpelación al señor ministro, ¿no? Inmediatamente después de la interpelación Puede pedir, no, dentro de 4 y 10 días procede la votación, justamente para pensar, para reflexionar. Esa es como la segunda votación que quiero recordarle a través suyo, que se hizo cuando había esa inquietud senatorial en el país. Entonces ellos reformaron su reglamento y dijeron, porque si usted le preguntaba a los congresistas, le decían, el Senado es necesario porque es una cámara reflexiva. Y una vez sin querer faltarle de respeto, decía, pero entonces la cámara baja no reflexiona. Por supuesto que son otros motivos, de la línea de argumentación. Entonces, claro, se reflexiona, se debate en torno a las y vuelven a votar. Y la mitad más uno censurado el ministro. Y ya no hay posibilidad de que se plantee la... Claro que sí, eso se trata del ministro. Eso se trata del ministro. El presidente del Consejo de Ministros puede pedir que va a asistir al Congreso porque quiere plantear una iniciativa legislativa. Entonces asiste, le dan fecha, asiste el presidente con su gabinete, plantea una iniciativa legislativa que ya de por sí usted y cualquiera diría eso no va a pasar, inmediatamente hace cuestión de confianza. Dice, yo hago esto, cuestión de confianza, el Congreso lo debate, lo vota, le rechaza, cayó el gabinete completo. Y la cuestión de confianza tiene que estar motivada por... Generalmente sobre una iniciativa legislativa. No está visto el caso que se haga una cuestión de confianza por un ministro. No hay precedente. No hay precedente histórico. Pero cabe tendría que ser sobre la base de una iniciativa legislativa que haya planteado el ministro. Podría ser hacernos nuestra. O sea, lo que nos está diciendo es que para que esto proceda, tendría que ir, como usted dice, con un proyecto de ley. Sí, pero es una iniciativa que no va a pasar. ¿no? O que está ya por ser mejorada, ¿no es cierto? Un acto retórico para plantear la moneda. Claro, es una salida y que el pueblo lo sepa que no es nada normal. Es el deseo de un ejecutivo que dice, bueno, este Congreso, según ellos, no me deja trabajar. Honradamente se ve que los que no se dejan trabajar son ellos mismos, ¿sabes? Que es un problema del Ejecutivo que se está cayendo solo. Entonces, pero digamos, puede creer y tiene confianza en el pueblo, porque eso es confianza, y dice disolvemos y nos vamos a elecciones. No se olvide pero que... eso ocurre después de un segundo, porque sería segunda caída de un gabinete. El 79 era más lento. En esta Constitución es mucho más rápido. Cae el gabinete de Zavala en 2 oportunidades y 72 horas renuncia, queda la comisión permanente, siguen también ellos y definitivamente se nombra en 72 horas el nuevo gabinete. Eso tiene que ser así.
Si ese gabinete, perdón, estamos en la disolución del Congreso, Claro. entonces se va a elecciones en 40 días, creo que es la elección inmediata. Si es que el Congreso vuelve a tener mayoría, digamos, la oposición no tiene por qué, si el APRA estuviera restituida, institucionalizada, tenga la garantía que sería la primera mayoría, pero Hace tal bien, como, no tal como lo han simbolizar. llevado. Si la Pero si es que oposición la vuelve a tener oposición mayoría. vuelve a tener mayoría, va a tener un grave problema porque ninguno de los ministros censurados va a poder ser ministro durante los 4 años, los 4 años y medio que le quedan. Ninguno. De ahí Esa es la realidad. entonces queda clarísimo y le agradecemos tanto, doctor, por No, habernos yo les aclarado agradezco a ustedes. porque se entiende la actitud hoy más mesurada de Fernando Zavala. Ha evadido la pregunta de si mañana va a ir o no al Congreso, no lo ha dicho. Ha hablado de que él está seguro de que Saavedra irá y responderá satisfactoriamente las Sí, pues preguntas eso que es se le todo. planteen, como que lo han Pero el dejado. pueblo debe saber, y Pamela, Y con mire, el paño deben frío. saber una cosa muy que es preocupante, ¿no? Tanto asesor que cuesta un mundo de plata, no solamente al Congreso, sino al Ejecutivo, no pueden decirle al oído antes de decir cosas que generen toda una confusión y que después se estén corrigiendo estas cosas, por ejemplo, de este congresista, el otro le contesta, cuando sería bueno que lean la Constitución, pues un poquito que se las dan, creo, en material más fino que el común ciudadano, y se den cuenta que no deben decir cosas que no van a encajar con la realidad y preocupan al ciudadano. Uno dice, crisis, esta situación, es así, son mecanismos que están en la Constitución y usted lo ha dicho ya, Pamela, yo también he escuchado, ya se están rectificando, ya están actuando con más mesura, pero eso no puede ser. Una última antes Dígame, de Juan Carlos. si en la eventualidad de que se planteara la censura luego de la interpelación, el ministro puede renunciar antes de ir al Congreso y con eso bloquearía ya el tema censura. La censura sí, claro, puede renunciar, ha sucedido casos, pero ya queda clara y sellada la censura. O sea, Él podría renunciar hoy día, antes de ir a la interpelación. Pero una vez ocurrida la interpelación, ¿puede Sí, que renunciar? la renuncia es posible, pero ya es claro que es por simplemente... Pasó con Anajara. Sí, puede uno hacerlo. La censura renuncia. Lo que no puede, en esto que quede bien claro, a pesar de ser un sistema más presidencialista, lo que no puede el Ejecutivo es ponerle la agenda al Congreso. Eso debe entenderlo y deben saber los propios parlamentarios que no le pueden poner la agenda porque pareciera que también quedan menos desarmados. Y todo está en la ley, todo está en la Constitución y en su propio reglamento. Ellos tienen un reglamento que debe tener muchas modificaciones, ¿no? Muchas, empezando por la impunidad y la inmunidad parlamentaria que debería modificarse. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor, por No, estar a acá ustedes con nosotros. y que todo esté tranquilo y vamos, a mí lo que me preocupa, Pamela, y le digo, Juan Carlos, es que el gobierno, no sé qué está pasando, ¿no? Está hablando para tribunas muy reservadas y no se da cuenta que el país está incendiado. Mire, yo he estado en todo el sur, ¿ah? Y Puno, Andahuayla, se vienen paralizaciones muy serias. De acuerdo, Eso es sí, muy sí, serio, ¿no? sí. Bueno, Dios nos Muchísimas sabe. gracias. Feliz Navidad ante todos y no me vuelvan a invitar. Y un gran año, ¿ah? A Gracias, todos, qué a bueno. todos. Nos vamos a la pausa y regresamos.